Ok. También tenemos vacunas de subunidades, fracciones o antígenos purificados. Por ejemplo, las vacunas de toxoide. El antígeno es la toxina producida por el microorganismo que se detoxifica de forma que se evita que vaya a producir el daño. Ejemplo, el tétanos y la difteria. Y están las vacunas de componentes bacterianos, como por ejemplo las vacunas de polisacáridos capsulares, que la más conocida es la de neumococo 23 valente. Sin embargo, estas vacunas no producían una muy buena respuesta inmunológica, hasta que posteriormente se conjugaron con una proteína transportadora, lo que mejoró su respuesta inmunológica. Y entonces así pues tenemos las vacunas conjugadas contra neumococo, Haemophilus influenza y meningococo. Como les decía, pues estas vacunas incluyen solo el antígeno, que mejor estimula el sistema inmune, tienen menos reacciones adversas, algunas pueden ser más costosas y van a requerir pues dosis sucesivas de refuerzo. Unas vacunas muy interesantes son las nuevas vacunas recombinantes, ¿verdad? Es impresionante esta tecnología. Como vemos aquí, por ejemplo, las vacunas de hepatitis B, se extrae el DNA del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Y se va a unir a un plásmido bacteriano que va a permitir su multiplicación y se incluyen en células de levaduras, que en este caso son las levaduras que se utilizan también para la cerveza, ¿verdad? Saccharomyces cerevisiae. Y esto permite una alta multiplicación, por medio de tecnología recombinante, una alta multiplicación del antígeno para la vacuna de hepatitis B y pues nos permite producirla a grandes dosis. Es una vacuna, obviamente, que no va a producir la enfermedad y se puede producir a gran escala. Tiene la ventaja de que es la primera vacuna producida contra cáncer, pues que no va a prevenir del cáncer del hígado. La otra vacuna, pues la de papiloma humano, que fue aprobada ya desde el 2006. Y bueno, las últimas, que como decía antes están de moda, las vacunas del ARN mensajero. Estas vacunas lo que hacen es introducir un RNA mensajero de una proteína, es decir, el mensaje que va a llegar a nuestra célula para que nuestra célula produzca esa proteína, que en este caso para el virus para el COVID es la spike, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo va a producir esa proteína spike que las células la van a expresar y va a permitir que nuestras otras células del sistema inmune produzcan anticuerpos. A diferencia de lo que mucha gente, de lo que se creía en un inicio, no afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma, ya que no ingresan al núcleo celular, solamente al citoplasma para la producción de anticuerpos. La célula se descompone y ese ARN mensajero se deshace en poco tiempo luego de haber logrado enviar la instrucción que necesitaba. ¿Verdad? Esa es la vacuna ARN mensajero. La vacuna se aplica de forma intramuscular. El ARN mensajero lleva la instrucción para producir esta proteína S y una vez que el organismo la produce, nuestras células descomponen ese ARN mensajero y lo eliminan. Estas son las vacunas contra COVID-19 que están ya en la lista de la Organización Mundial de la Salud desde el 12 de enero. La de Pfizer-BioNTech, que es la que más se ha aplicado en nuestro país. La de AstraZeneca, desde el 16 de febrero del 2021. La de Janssen, que era un componente de adenovirus, un recombinante no replicante. La de Moderna, que también era de un ARN mensajero. Las vacunas de Sinopharm, que era a través de virus inactivo. La vacuna de Coronavac, que era virus de coronavirus también inactivo. La de Covaxin, también virus inactivo. Y la de Covavax, también inactivo con genes de baculovirus. Entonces, ¿cuáles de estas vacunas se están aplicando en niños? Pues, como saben, en nuestro país se está aplicando la de Pfizer, que tiene aprobación por ahora para aplicación en niños de 5 años en adelante. Sin embargo, es importante conocer que la vacuna Sinopharm y Sinovac que vieron que eran de virus inactivo, ya se aprobaron para mayores de 3 años y, por ejemplo, la Coronavac de Sinovac es la que se está aplicando en Chile a partir de los 3 años. Y en Cuba se aplica la vacuna Soberana, que fue producida por ellos mismos desde los 2 años de edad. Ok.
Consideraciones especiales que debemos tener en cuenta durante la administración de las vacunas. Esta es la segunda parte de esta presentación. Por ejemplo, las vacunas orales, tener en cuenta que no interfieren con la lactancia materna, la lactancia materna no interfiere con la aplicación de las vacunas. Se pueden repetir si el paciente escupe, si no la traga, si regurgita la dosis o vomita dentro de los primeros 10 minutos de su administración. En las vacunas parenterales, pues lo más importante es evitar el riesgo de una lesión nerviosa, vascular o tisular, y es por eso que se utiliza también la cara anteroexterna de la parte superior del muslo, además que pues es una buena región con un músculo que nos va a permitir que la vacuna pues tenga su función y se administre adecuadamente. Importante, y esa era una pregunta que se puso a los que pudieron llenar el quiz al inicio de las clases, ¿verdad? Es que las vacunas de virus vivo, si no se aplican el mismo día, debe esperarse 28 días para aplicarse. Y eso lo vamos a repetir ahora más adelante. Vamos a hablar entonces de la coadministración de las vacunas y otros productos biológicos. ¿Qué es la coadministración? Es cuando administramos más de un preparado vacunal en una misma consulta, se aplica en diferentes áreas anatómicas y no mezcladas. O sea, el aplicar una vacuna hexavalente no es coadministración, porque esa es una sola vacuna, ¿verdad? Con 6 componentes. La mayoría de las vacunas se pueden aplicar simultáneamente, pero hay algunas excepciones. Primero que vamos a revisar es esto. Cuando, no sé si se ve el puntero, no sé si se ve. Cuando tenemos 2 vacunas inactivadas, no hay que esperar ningún intervalo entre ellas si no son colocadas el mismo día. O sea, si yo tengo un paciente que llega el día 5 a colocarse la vacuna de hexavalente y llega 5 días después y me dice, ay, se me olvidó aplicarme la vacuna de influenza, no hay ningún problema porque ambas vacunas son inactivadas y se pueden aplicar sin problema. Si yo tengo la vacuna inactivada, aplico la hexavalente y 6 días después el paciente viene o nos acordamos que le habíamos olvidado poner la vacuna de varicela, que es de virus vivo atenuado, no hay ningún problema. El problema se puede presentar cuando tenemos 2 vacunas de virus vivos atenuados, por ejemplo, la vacuna de varicela y la MMR. Se pueden aplicar simultáneamente el mismo día, pero si yo le apliqué al paciente la vacuna de MMR hoy y 5 días después me dice, ay doctor, se me olvidó decirle que también le faltaba la de varicela, entonces le tenemos que decir que tiene que esperar 28 días para aplicarla, porque si no la producción de anticuerpos puede interferir y no va a estar correctamente protegido contra la segunda vacuna. Entonces las vacunas inactivadas no tienen ningún problema. La administración no simultánea de vacunas atenuadas, incluyendo las bacterianas como la BCG, debe separarse entre 28 días a 4 semanas. Las vacunas de virus atenuados orales, como la de polio y rotavirus, no requieren ningún intervalo especial ni entre ellas, ni cuando se administra con una parenteral o cuando se administra con una activa. No hay ningún problema con las orales de virus vivos. Situaciones especiales, tener en cuenta, aunque la vacuna de meningococo no se encuentra entre nuestro esquema de vacuna, en algunas ocasiones, pues cuando hemos tenido algún paciente que tiene que viajar, algún joven que tiene que viajar al exterior para estudios afuera, o cuando hay algún brote que hemos tenido que aplicar la vacuna de meningococo, tendríamos que tomar en cuenta algunos pequeños detalles. La vacuna específicamente, no todas las de meningococo, sino la de la marca Menactra, por eso pongo el nombre, debe ser administrada antes o al mismo momento que las vacunas que contengan DTaP, ya que aplicarlas después puede interferir con la respuesta inmunológica a los 4 serogrupos de meningococo. Entonces, falsamente vamos a pensar que estamos bien protegidos cuando no lo es. Si el paciente recibió primero la vacuna de DTaP, se recomienda entonces esperar 6 meses para aplicar la vacuna de Menactra. Recuerden que esto es solamente con esa marca. Con Menveo y la otra vacuna no hay ningún problema. También hay que tener en cuenta la administración de vacunas y otros inmunobiológicos, ya que la inmunidad pasiva de las inmunoglobulinas y algunos productos hemoderivados que tengan componentes de anticuerpo puede afectar la respuesta inmunitaria a las vacunas vivas atenuadas. Esto solamente ocurre con las vivas atenuadas. Entonces, si el paciente recibió una vacuna
y después hay que aplicar un anticuerpo, lo ideal es que debe transcurrir un mínimo de 2 semanas y preferiblemente 4 semanas para poder aplicar este anticuerpo. Si todo lo contrario, el paciente recibió la inmunoglobulina primero, va a depender entonces de la dosis y del tipo de inmunoglobulina para definir cuándo se debe aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque como yo voy a tener una gran cantidad de anticuerpos en mi organismo, si yo le aplico la vacuna, estos anticuerpos van a ir en contra de esta vacuna y se va a inactivar. Entonces, no, vamos a creer falsamente de que el paciente está protegido cuando no es así. Ahora vamos a revisar cada uno de estos casos. Esto también es solamente para las vacunas de virus vivos atenuados, sarampión, MMR, varicela. Por ejemplo, si un paciente estuvo expuesto a varicela y recibió la inmunoglobulina coespecífica contra varicela, tiene que esperar 5 meses para poder aplicarse la vacuna. Si recibió profilaxis contra hepatitis B, inmunoglobulina contra hepatitis B, aunque fue específica contra hepatitis B, se recomienda esperar 3 meses para la aplicación de las vacunas de virus vivo. Igualmente para la inmunoglobulina de tétanos. Para acá, cuando se utiliza, por ejemplo, en pacientes con neuropatías o en pacientes con problemas sanguíneos también, que utilizan inmunoglobulina humana a una dosis de 400 miligramos por kilo, el paciente tiene que esperar 8 meses para la aplicación de las vacunas de virus vivo. Ahora, pues muchos de ustedes, no sé, habrán visto algún paciente con enfermedad de Kawasaki y ahora que tuvimos los casos de síndrome inflamatorio post-COVID, que utilizábamos estas dosis altas de inmunoglobulina humana de 1 a 2 gramos por kilo, nosotros a esos pacientes les hacíamos una pequeña nota informando de que había recibido esa dosis y que era necesario esperar 10, y yo generalmente pongo 12 meses para poder aplicar las vacunas de virus vivo atenuado. Si el paciente pues tiene 2 años, no va a haber ningún problema. Pero si es un paciente chiquito, un paciente de 8 meses, por ejemplo, que cuando llega el año o a los 15 meses le va a tocar su dosis de MMR o varicela, es importante informar a los médicos que atienden en la atención primaria y al equipo de enfermería de que se debe diferir la aplicación de esas vacunas por 12 meses. En los pacientes que han recibido también sangre completa, eso pocas veces lo veo en el hospital, que en la referencia de egreso de los pacientes que han estado en intensivo, que han estado en sala, que recibieron sangre completa, también se le debe poner o en la referencia de egreso que recibieron esto, pues, y la importancia de diferir entonces las vacunas de virus vivos atenuados. Igualmente para la concentración de glóbulos rojos o los productos de plasma o plaquetas. Esto no tiene ninguna indicación en las vacunas inactivas o de toisoides, y tampoco con las de virus orales, como de polio, miren, y tampoco con la fiebre amarilla, y no hay interferencia con el palivizumab, que es el anticuerpo que se utiliza para sincitial respiratorio. Otro comentario importante que les quería hacer es que puede haber alguna interferencia de la vacuna de sarampión con la prueba de PPD, y ahora que estamos utilizando en el Hospital del Niño el IGRA, que es el interferón de liberación de gamma, ensayo de liberación de gamma. Puede producir una falla transitoria en la respuesta de la tuberculina. ¿Cómo evitarlo? Se pueden administrar simultáneamente o si se ha aplicado la vacuna de sarampión, esperar 4 a 6 semanas para aplicar la prueba. Si primero se aplicó la prueba de tuberculosis, entonces es mucho más fácil porque lo único que hay que hacer pues, es esperar la lectura, las 72 horas y después administrar la vacuna para evitar pues, estas interacciones. ¿Cuántas dosis de vacuna tengo que aplicar a cada uno de mis pacientes? Bueno, eso varía, depende de la vacuna. Va a depender del tipo de la vacuna. Como vieron, las vacunas con agentes vivos atenuados producen una mejor respuesta inmune que las vacunas inactivas. Va a depender de la epidemiología de la enfermedad y los factores del huésped. Por ejemplo, en las vacunas de virus vivos atenuados, ustedes me van a decir, pero me dijo que realmente pocas veces necesitaban refuerzo. Es cierto. Sin embargo, por ejemplo, la vacuna de MMR requiere refuerzo porque en la primera dosis sabemos que vamos a proteger al 95% de la población, porque realmente el 95% de la población va a responder a la vacuna. Mientras que la segunda dosis se hace para asegurar que el 100% de las personas respondan, logren una respuesta inmunológica adecuada, no realmente porque necesitemos un refuerzo.
Tampoco todas las vacunas inactivadas requieren una serie de refuerzos. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Haemophilus influenza, no requiere un refuerzo a los 5 años, porque sabemos que esta infección rara es rara en mayores de estos niños, porque probablemente ya han estado expuestos a la enfermedad, lo cual no ocurre en los pacientes trasplantados, en los cuales pues sí le aplicamos un refuerzo de Haemophilus influenza, se empieza un esquema de 0, pues porque ellos tuvieron una inmunosupresión severa y comienzan como se les resetea el sistema inmunológico, ¿verdad? Hay que empezar toda la vacunación. Y en el caso de la vacuna contra hepatitis B, si una persona recibió su serie primaria completa y no tiene ningún factor de inmunosupresión, pues tampoco requiere un refuerzo para esta vacuna. El intervalo mínimo entre dosis pues va a depender de lo que nos diga pues, el fabricante y cómo se hicieron las pruebas de cada una de las vacunas, ya que de eso va a depender la adecuada respuesta inmunológica. El esquema primario es el número mínimo de dosis necesarios para proteger a la persona susceptible contra la enfermedad. Y refuerzo se llama a las dosis que vamos a aplicar luego de la serie primaria para mejorar la respuesta inmunológica y que sea mucho más larga en el tiempo. Esto va a permitir una mejor maduración de los linfocitos B. Entonces, no voy a hablar de cada uno de los intervalos entre cada vacuna, no me lo sé, eso está en el esquema de vacunación. Solo podemos comentar algunos puntos importantes. Por ejemplo, para la vacuna de sarampión y hepatitis A, aunque la recomendación es iniciar a los 12 meses, en caso de un brote, por ejemplo, se pueden adelantar a los 6 y a 11 meses de edad. O, por ejemplo, una persona que vaya a viajar a un sitio de riesgo. Sin embargo, esta dosis no se considera como parte del esquema y se reinicia el esquema entonces a los 12 meses de edad. Cuando también por alguna situación de riesgo o como es nuestro lema, ¿verdad? Aprovechar todas las oportunidades cuando nos llega un paciente, si al paciente hay una máxima de gracia, un periodo de gracia de 4 días, que si el paciente nos llega faltándole 4 días para su plazo correcto de la dosis, no hay ningún problema y se puede aplicar. Si la dosis es administrada con más de 5 días o más, entonces no se consideraría válida y debería repetirse. Entonces tomar en cuenta ese periodo de gracia, sobre todo ahorita que sabemos que hay muchos pacientes que están atrasados con sus esquemas de vacunas, que vamos a tener que utilizar esquemas de vacunas acelerados. Entonces tomar en cuenta ese periodo de gracia para la vacunación. Con respecto al intervalo máximo, les comento que realmente no hay como un intervalo máximo para decir si se esperó, si pasó tanto tiempo, habría que repetirle. Lo ideal es siempre ajustarse a las recomendaciones del esquema, pero no hay ninguna recomendación específica para si se pasó del tiempo, volver a aplicar la vacuna. Eso me ha pasado mucho con el tema de la vacuna de papiloma humano. Muchas personas me han consultado porque la niña le tocaba en medio de la pandemia, ¿verdad? En el 2020, ya han pasado 2 años, hasta 3 años. En esos casos no se recomienda reiniciar el esquema, solamente se le aplica la dosis de refuerzo que le corresponde. Algunas excepciones, la vacuna de antitifoidea, que bueno, no la tenemos nosotros acá, ni la de cólera. Podría ser también en la vacunación posexposición frente a la rabia, porque saben que eso lleva un esquema muy específico. Y aunque no se recomienda que si faltó una dosis debe repetirla, se recomienda realizar una serología como para confirmar la efectividad de la inmunización, pero no es que se va a repetir el esquema de la vacuna. Y con respecto a la administración concomitante de diferentes vacunas, también tenemos una excepción que es la combinación de la Prevenar 13 y la Menactra nuevamente. Por ejemplo, en pacientes que son los que más la requerirían, ¿no? Los pacientes con una asplenia anatómica o funcional o pacientes con VIH no se deben administrar simultáneamente, ya que la vacuna Menactra puede interferir con los anticuerpos producidos por la PCV13. Y se recomienda aplicar la PCV13 4 semanas después y después la vacuna de Menactra. Una combinación que sí es muy conocida es la interacción que producen la vacuna de PCV13, que es la vacuna de neumococo conjugada 13 valente, y la vacuna 23 de polisacárido. No se recomienda administrar juntas,
Siempre lo ideal es aplicar la vacuna conjugada primero, pues es la que tiene una mejor respuesta inmunológica, y posteriormente se puede administrar la PCV23. La recomendación es que se debe administrar 8 semanas después o hasta un año después de la PCV13. Igualmente, si la PCV23 se coloca de primero, pues esperar entre 8 semanas, y actualmente nuestro esquema recomienda un año después de la vacuna de PCV13. Así que estas son las recomendaciones. Yo aprovecho este momento para pedirles a todos, por favor, que cuando vean a sus pacientes, le revisen la tarjeta de vacunas. La verdad que la pandemia fue muy difícil para todos. Muchas personas dejaron de llevar a sus niños a la vacunación por miedo al virus, por miedo a contagiarse, pensando que los centros de salud eran los lugares de mayor riesgo. Las áreas de difícil acceso hemos visto mucha baja cobertura. Entonces, no desaprovechar las oportunidades. Se acabaron los cupos de vacuna, pero me acaba de llegar un paciente a las 11 de la mañana, venga para acá que lo vamos a vacunar. Sabemos que hay un lema de no perder oportunidades, y aprovecho esta ocasión pues para recordarles eso. Muchas gracias y estamos aquí dispuestos para cualquier pregunta que tengan para mí. Buenas noches, doctora Dora. Excelente su presentación, muy clara, muy práctica, y estoy segura que muchos hemos aprendido cosas que no sabíamos. Así que cualquier pregunta que tengan, puedes ponerla en el chat, pueden ponerla en el área de preguntas y respuestas, y si alguien quiere levantar la mano, pues también. Realmente sí, la idea era pues hacer ese recordatorio, ¿no? De algunas cositas que a veces se nos olvida, que a veces no tomamos en cuenta. Muy interesante, sorry, me adelanté. No se preocupe. Leí la pregunta. Esto sí, muy importante. Las vacunas no están contraindicadas con una enfermedad leve de diarrea, fiebre, resfriado. No hay contraindicación. Solo está y no están contraindicadas, sino que se decide esperar un poco en un paciente que tenga una enfermedad moderada o severa, porque pues se podían como confundir los efectos de la vacuna con lo que está paseando el paciente en ese momento. Y entonces lo ideal es esperar pues que se recupere para aplicarle su vacuna. Pero para una enfermedad leve, diarrea, vómitos, resfriado, no es indicación para evitar la vacuna. Bueno, aprovecho para hacer un comentario, ya que hablamos de eso también. Otro punto, no hay contraindicación para aplicar las vacunas en los pacientes con alergia al huevo. Los pacientes que tengan una alergia leve al huevo no tienen ninguna contraindicación para aplicarse, por ejemplo, la vacuna de influenza inactivada. Y ni siquiera aquellos pacientes que han tenido una respuesta anafiláctica, sino que lo que se recomienda es que se apliquen la vacuna en un centro de atención. Los que estarían la contraindicación absoluta para cualquier vacuna es haber tenido una respuesta anafiláctica anteriormente a esa vacuna. Doctora, tenemos una pregunta. Dice, tengo dudas acerca de las vacunas que no se pueden administrar en el mismo lugar anatómico cuando se da el caso de los niños atrasados que se deben completar. Sí, correcto. En ese caso, pues no podemos administrarle más de 3 o 4 vacunas el mismo día, y bueno, en esos casos sí tendríamos que diferir la siguiente vacunación, obviamente. Afortunadamente ahora contamos con la hexavalente y eso nos permite vacunar, poner 6 agentes el mismo día, y eso es una ventaja. Ahí tendríamos problema, por ejemplo, con 2 vacunas que les toquen de virus vivo, y lo que se puede hacer es citarlos para el próximo mes para actualizar esto. Ahí pues tendríamos que evaluar cuáles serían las vacunas más importantes para aplicar en ese momento. Doctora, una preguntita con respecto al mismo tema. ¿Se pueden colocar 2 vacunas en el mismo músculo, en el mismo deltoides? No se recomienda. Ok. Otra pregunta. El COVID, la vacuna de COVID con la vacuna de influenza y otras vacunas, ¿hay alguna contraindicación para ponerlas el mismo día o algún intervalo de tiempo?
Bueno, inicialmente cuando estábamos empezando, obviamente se decía que mantener la vacuna de COVID solo, porque no sabíamos los efectos secundarios, la respuesta inmune, pero ya una vez que se ha adquirido tanta experiencia con la vacuna, no hay ninguna contraindicación de aplicarla con otra vacuna de manera concomitante. De hecho, ahora que viene la vacuna de la vacunación de las Américas, la otra semana, hay que aprovechar y vacunar a todo el que llegue. Así es, tenemos que subir nuestras coberturas. Otra pregunta, doctora, dice su opinión acerca de dar acetaminofén antes de vacunar. Realmente no está indicado, no está indicado. Lo que se recomienda es administrar el antiinflamatorio o el antitérmico si el paciente presenta alguna molestia, pero no hay ninguna indicación para aplicarlo como prevención. Sí, y creo que otra que usted me parece que ya contestó, ¿cuántas vacunas está permitido si un niño está atrasado a los 3 años y no se ha puesto ninguna vacuna? ¿Cuántas se le pueden poner? Bueno, las que se puedan poner en diferentes músculos serían 3 o 4, ¿no? Ujú. En el hospital del niño nos toca hacer eso a cada rato. Así es. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen ahora la doctora. En estos momentos se está colocando Pfizer, BPH y TDAP. ¿Se puede hacer? Sí, correcto. Correcto. Aquí hay algunas preguntas. Si un niño le dio COVID, ¿en qué tiempo podemos colocar la influenza ahora que llega? Creo que ya esa pregunta la contestó cuando comentó que no había problema en colocarla apenas se recupere, ¿no? Me Bueno, que gustaría saber si, diga, sí, perdón. creo que hay dos cositas diferentes. Una era la vacuna contra COVID y ahora es la enfermedad. Cierto, sí, Ujú. Sí, tampoco hay ninguna contraindicación. Sería cuando salga del aislamiento. así es. Me gustaría saber si la N13 y la N23 se pueden colocar junto con la de COVID, neumococo, me parece. Ajá, entre ellas mismas no, la 13 y la 23 entre ellas mismas no, pero con la de COVID, una de ellas, pues sí, se va a aplicar solo una de ellas. Buenas noches, doctora. Más o menos, ¿cuántos recuentos de CD4 debe tener el paciente para colocar las vacunas de virus atenuado en pacientes inmunosuprimidos? Ok, como les decía, en el esquema de vacunación abajo hay un puntito donde aclara eso. Si no lo digo mal, son más de 1500, 700, no me lo sé de memoria. Sé que es más de 200 para los niños mayores de 6 años, más de 500 para los niños de 1 a 5 y más de 750 para los niños mayores de 1 año. Si lo digo mal, está en la parte de abajo del esquema de vacunas, ahí lo encuentro. En un caso, un niño pierde las dosis continua, ejemplo, hexavalente, ¿qué tan alta sería su nivel de protección por edad de intervalos? ¿Pierde meses, años sus dosis? No, es que lo que vamos a poner son refuerzos. Lo ideal es mantener ese esquema primario con lo que se debe hacer, pero como les decía, no hay un tiempo en el cual yo diga que para la mayoría de las vacunas, excepto las excepciones que comenté, en cual digamos que tenemos que reiniciar todo el esquema de vacunación, ¿no? Entonces, una vez logremos aplicar esas dosis que nos hacían falta, se va a obtener una buena respuesta, porque ya con esa primera dosis lo que hemos hecho es estimulado el sistema inmunológico. Preguntan si en caso de niños atrasados que necesitan más de 4 vacunas, se puede aplicar en el área del glúteo. No, no lo recomiendo yo. ¿Hay alguna indicación para pacientes que luego del COVID su dímero D quedó elevado y le toca colocarse la vacuna de influenza? ¿Cuál?
Alguien pregunta, ¿hay alguna indicación para pacientes que luego del COVID su dímero D quedó elevado y le toca colocarse la vacuna de influenza? No conozco ninguna contraindicación para eso. Perfecto. Alguien pregunta, ¿cuánto tiempo es válido los niveles de CD4 al momento de vacunar? O sea, ¿cuánto tiempo se puede tener como contar con ese valor de CD4 en el momento de vacunar? O sea, si lo tenemos que tener reciente, si pasan meses. Sí, generalmente es válido por unos 6 meses, ¿no? Porque eso va a depender de la carga viral del paciente y para que los CD4 bajen, toma un tiempo aproximado entre 3 a 6 meses. O sea que una vez que vemos ese valor, y de hecho nosotros repetimos esos valores de CD4 generalmente cada 6 meses. Si el paciente está bien controlado, tiene una carga viral indetectable, y no le hemos hecho CD4 en un año, por ejemplo, pero sabemos que ese paciente está con una carga viral indetectable, lo más probable es que esos CD4 igualmente se mantengan bien también. Pero en la mayoría de los casos los hacemos cada 6 meses. Ok, creo que hay una última pregunta por ahora. Dice, si se le administra una dosis adicional por error de COVID, ejemplo, 3 dosis de COVID-19 en un niño de 5 años, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? Si se aplica la dosis de COVID antes de tiempo, Si le ponen 3 dosis de vacuna de COVID. en menos del tiempo esperado. No sé a qué se referirá. Ejemplo, No, en 3 ese dosis caso, de COVID-19 a un niño de 5 años. ok, porque ahorita mismo pues no está indicado, bueno, está indicado para los pacientes inmunosuprimidos. Así que no hay ningún problema, solamente pues vigilar por efectos secundarios. Perfecto. Buenas noches. Si, por ejemplo, la vacuna de varicela está indicado su refuerzo a los 4 años, si el paciente me llega a los 6 años, ya no se la puedo colocar. Bueno, ahí hay un punto importante. Es que cuando hablamos en el programa de inmunizaciones, está estipulado que sea a los 4 años de edad, ¿verdad? Porque esa es la cohorte para la cual se compró la vacunación. Pero por supuesto que se le puede poner a los 6 años de edad, no hay ningún problema. Y actualmente, pues eso sí habría que revisarlo con el grupo de enfermería, porque no sé qué gabela nos estén dando para aplicar las vacunas. Como hay muchos niños retrasados, tenemos un paréntesis para poder aplicar esas vacunas más allá del tiempo que estaba esperado. Por ejemplo, la vacuna de papiloma humano actualmente se puede aplicar hasta las niñas que nos llegan a los 14 años, porque muchas niñas que les correspondía aplicársela a los 10 años no se la colocaron. Entonces, podemos aplicar esa vacuna a todas esas niñas hasta los 14 años. O igual con varicela, si le toca a los 4 años, pienso que no debe haber ningún problema en aplicársela a los 6. Pero eso ya sí, una parte de enfermería que no estoy segura de la parte. Por seguridad y por beneficio, sí. Bueno, doctora Stripó, le agradecemos muchísimo su charla de hoy. Creo que fue muy productiva para todos. Hubo muchas preguntas que creo que fueron contestadas y la gente pues lo ha aprovechado bastante. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y a la doctora Dora por su excelente presentación. Los esperamos el próximo martes. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. noches.